Sobre los hechos ocurridos este domingo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, presidente, lamentables, pues un enfrentamiento, un encontronazo, por así decirlo, muy común en Nuevo Laredo, pues constantemente las Fuerzas Armadas realizan labores de seguridad por el contexto que prevalece en la ciudad. Se da este acontecimiento, 5 jóvenes fueron abatidos por elementos de la Sedena, y en este contexto entra, como siempre, generalmente un individuo muy conocido a nivel local en Nuevo Laredo y en general en Tamaulipas, que aprovecha estos momentos de confusión tras los enfrentamientos, siempre del bando de los abatidos, calificándolos de inocentes palomitas. Así se encuentra un arsenal junto a ellos, ¿no? Se llama Raimundo Ramos Vázquez y se acredita siempre como presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Este sujeto, presidente, lleva más de 10 años desacreditando, calumniando a las Fuerzas Armadas mexicanas, siempre con un modus de aprovechar estos contextos para hacer que se replieguen en sus labores de seguridad las Fuerzas Armadas en lo que se investiga qué sucedió en realidad. Le insisto, pese a que estos sujetos sean encontrados con arsenales y armas de alto poder, me gustaría, nada más para dejar en claro quién es y a qué se dedica este sujeto, si me lo permite, ponerle un audio que fue difundido en 2019, donde Raimundo Ramos Vázquez es interceptado en una llamada con el líder del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, de nombre Jorge Ezequiel Gutiérrez Pimentel, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño, líder máximo del Cártel del Noreste en Nuevo Laredo, por elementos de las Fuerzas Armadas. Entonces, si me lo permite, ponerle la llamada que puede dejar claro bien a qué se dedica este personaje, que no está del lado de las víctimas, que siempre actúa en favor de los presuntos criminales abatidos. Incluso hablan aquí de verdaderas víctimas de secuestrados sin que haga absolutamente nada, sino todo lo contrario, lo ignora. Entonces, me gustaría ponérselo porque ayer vimos la amplia cobertura del tema con López Dóriga, en Milenio con Azucena y otros medios que le han abierto muchos espacios para que desacredite cualquier labor de seguridad en favor de los tamaulipecos y de los neovoladenses que realizan las Fuerzas Armadas. Entonces, si no tiene ningún inconveniente, presidente, para que a todo México y sobre todo a todo Tamaulipas y a los medios que le abren espacios y políticos que lo defienden, porque ayer vimos también al Grupo Plural en el Senado haciendo una conferencia de prensa hablando del tema y acreditando todo lo que este personaje está diciendo en contra de las Fuerzas Armadas, cuando en realidad es un operador más del crimen organizado, en este caso del Cártel del Noreste, presidente. No sé si me a ver, sí. Nada más que… Adelante. Bueno. Te iba a decir si tú tienes protección. Sí. Sí, dígame. ¿Qué onda, viejo? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Raimundo Ramos. Soy yo, viejo borrado. Ya no me contesta, ¿qué está pasando? Pues es que está cortado mi teléfono. ¿Qué le iba a decir? Oiga, fíjate que ahorita fueron unos que de PGR. Sí, me acaban de hablar. ¿Qué pedo con eso? Como hay una denuncia ahí en la PGR, sí, quieren tomar una foto del lugar de los hechos, es una inspección. Sí. Pero yo no quiero hablar en privado con usted mejor primero y ya lo que usted diga. Pero dígame qué onda, qué pasó, qué. No, pues nomás es parte de la investigación que está haciendo PGR. Bueno, porque llegaron y aquí pues ahí pues estaba, pues no me dice nada ni nada, pues ahí cuenta que llegaron y ahí adentro pues estaba un carro con detenidos. Uno de ellos sí se asomó, pero no alcanzó a ver, pues había raza con fierros, ¿verdad? Pues igual si cagan el palo decía bala. Me imagino que esos de PGR son de aquí mismo, son de los locales de aquí. Así es, un licenciado que un tal Telles. Telles, sí. Pues bueno. Bueno. Y después ahí cuenta, pues nomás, yo me asomé, ¿verdad? Y le digo, dígame, dice, no, que venimos buscando al señor Enrique Puente, le digo, no salga, le digo, pero no está, dígame. No, es que veníamos a hacer una inspección, dice, pues ahí nomás a tomar unas fotos, dice, sí me dice, ahora toma, dice, no, oiga, pues qué apenas que van. Bueno, la llamada es un poco más larga, más tarde la publicamos, presidente. Se ponen de acuerdo, es como un asesor, actúa en esta llamada como un asesor de El Borrado, detenido el año pasado junto al Huevo Treviño en Nuevo Laredo.
preguntarles, aprovechando, ¿qué puede hacer su gobierno para evitar que más charlatanes como estos, o este charlatán en especial, siga lucrando con la bandera de derechos humanos, cuando la verdad no defiende los derechos humanos de nadie, siempre actúa en favor de un cártel del crimen organizado? Porque ya hasta la CNDH pues no se pudo quedar callada y tuvo que manifestarse que revisará qué está sucediendo en este caso, cuando en realidad se trata de un enfrentamiento entre unos jóvenes de un cártel con las Fuerzas Armadas que simple y sencillamente estaban haciendo su trabajo y que gracias a Dios no perdieron la vida en esta ocasión como lo han hecho en otras ocasiones, presidente. Bueno, conozco el caso, se nos informó en el Gabinete de Seguridad y a propuesta del secretario de la Defensa, Luis Crescencio Sandoval González, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se investigue el caso. Incluso las autoridades militares ya están también coadyuvando en la investigación para que si… Lo que se sabe de la muerte de 5 jóvenes en Nuevo Laredo a manos del ejército mexicano. La masacre ha provocado polémica en México en medio de las crecientes políticas de militarización del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha asignado a las Fuerzas Armadas tareas de seguridad pública. Un tiroteo ejecutado por elementos del ejército mexicano dejó 5 jóvenes muertos en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en un incidente que desató un enfrentamiento entre militares y habitantes de esa localidad que acudieron al lugar para protestar. La primera versión ofrecida por la Secretaría de la Defensa Nacional reconocía que los soldados abrieron fuego, pero después de que escucharon un estruendo y que la camioneta pick-up en la que viajaba un grupo de serie de jóvenes no obedeciera la orden de detenerse la madrugada del domingo 26 de febrero del 2023. Y resultan responsables los miembros del ejército, sean castigados. En este caso, el propio cártel en sus redes sociales publicó las condolencias a estos jóvenes. Entonces, porque así lo hacen siempre. Sí, pero lo mejor es dejar las cosas en claro, no ocultar nada. Pensemos en 2 cosas. Primero, lo que lamentablemente sucedió en Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa. ¿Para qué ocultar las cosas? Fue un crimen y un error. Tenían que haber dicho la verdad y castigar a los responsables, pero se ponen a fabricar otra versión, o fabrican delitos con otros culpables, a ocultar la verdad. Entonces, eso no. Segundo, debe de quedar muy claro que este no es el gobierno de Fox o de Calderón, no es el mátalos en caliente. Aquí se respetan los derechos humanos, de verdad.
Y todos estos falsarios, Álvarez y Casa y todos ellos, que se callaron y que incluso avalaron el narcoestado que imperó desde Fox a Calderón y continuó después. Pero el acuerdo se da desde Fox y tiene su momento estelar durante el gobierno de Calderón. Y no estoy inventando nada. Es lo que salió en el juicio de García Luna y lo que va a seguir saliendo. Entonces, no somos iguales. No ocultar nada. Siempre hablar con la verdad. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Ese es el escudo para enfrentar a todos estos conservadores corruptos, hipócritas. Eso es lo que nos da autoridad moral. Si no, no resistiéramos. Si yo tuviese más dinero que Loret de Mola o que Claudio X González o que Narro o que Krill, que la mayoría de ellos si yo me hubiese dedicado a robar como ellos, pues no podría yo encabezar con el apoyo de millones de mexicanos una transformación como la que se estaba llevando a cabo. No aguantaría yo, imagínense, periodicazos del Wall Street Journal, ay, nanita, del New York Times, del Washington Post, del Financial Times, bueno, ni del Reforma, o de El Financiero, porque están enojados los del Financiero por los negocios que tenía el dueño del Financiero en el sexenio pasado y en nosotros. Le daban contratos hasta para hacer cárceles. ¿Qué tiene que ver, dueño de un periódico, con construir un penal? Pero además, con créditos de la banca de desarrollo, que es dinero público. Pues los entiendo, ¿no?, de que estén molestos. ¿Cuánto? 100 millones de dólares, sí. No, menos. Pero sí. Y además, un crédito que no tiene para pagar. Eso se lo dio el gobierno anterior.
Videgaray, sí. Porque todo lo que tiene, sus bienes, no le alcanzan para pagar. Entonces, esa es la molestia. Y están también pensando que si nos debilitan, pues van a poder regresar por sus fueros para que les condonen esos créditos. Están pensando que va a regresar la mafia del poder. ¿Ustedes creen que la gente va a querer que sigan estos tranzas gobernando México? Están equivocados. La gente va a seguir apoyando la transformación, limpiando de corrupción el país, purificando la vida pública. Y está demostrado que es una minoría, la mayoría de nuestro pueblo es trabajadora, gente de bien, siempre. El incidente ha provocado protestas de organizaciones civiles que cuestionan que el ejército mexicano haya asumido funciones de seguridad pública en el país con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha otorgado a las Fuerzas Armadas de México un poder que no había tenido desde el fin de la Revolución Mexicana hace más de 100 años. Los hechos han causado polémica y versiones encontradas sobre lo ocurrido. Un grupo de 7 jóvenes viajaba en una camioneta por las calles de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando fueron abordados por los militares. Un informe de las autoridades estatales, citado por la agencia AP, señala que los soldados estaban investigando un hecho violento en el área y fue por ello que abrieron fuego contra la camioneta después de que no obedeciera una orden de detenerse. 5 de los 7 jóvenes murieron en el acto.